Vemos, pero antes recuerden que habíamos dejado a nuestra compañera Beatriz preparando una rica fideuá y nos faltaba por saber, Bea, por qué la llaman del señorito. Ahí os he dejado, Alba, buenas tardes de nuevo a todos, un poco pendientes, ¿eh? Pues la llaman del señorito, te voy a decir por qué. Porque todo el marisco que ya nos está cocinando aquí Miguel está todo peladito, ¿eh? Hemos quitado las cabezas de los langostinos, todo bien pelado, porque Miguel, esto uno no se mancha las manos para comerse esta fideuá. Aquí esto es bocado fino. Bocado fino, de señorito. De señorito, a comer y punto. ¿Tú eres señorito o no, Miguel? Yo no. ¿No? A ti te gusta pelarlo, ¿no? Yo soy de todo terreno. De todo terreno. Como yo, a mí también, ¿eh? También me gusta mancharme los dedos para pelar esas gambitas. Bueno, estás viendo que hemos echado un poquito de aceite para sofreír ahí el rape, los langostinos y las gambitas que estamos echando ahora, que mientras se le va dando vuelta, yo tengo que decir que tenemos hoy el gustazo de cocinar al aire libre en el Milagro, en estos jardines, con el olivo de fondo. Que no veíamos esta imagen. ¿Has visto? Claro que sí, con el buen tiempo que nos está haciendo ahora, que para las horas que son, más o menos, casi las 8 de la tarde, y mira qué bien se está aquí, tranquilamente cocinando. Y también se puede decir, Miguel, mientras vamos cocinando aquí esta fideuá, vete echando, ¿qué nos falta? Sí, pero nos faltan los mejillones ya. Los mejillones, que se puede cocinar en cualquier sitio, este plato, que no hace falta tener una gran cocina de restaurante para hacer este tipo de platos. Nada, esto es muy sencillo, lo estoy viendo, nada. Nada de nada. Esto con ir a la pescadería, comprar el marisco y pelarlo. Igual es lo que más cuesta, ¿no? El pelarlo. El pelarlo. Y listo. Mira esto. Mientras le vamos dando vueltecita ahí para que se nos haga bien, aquí Miguel acaba de ser abuelo, que me ha dicho, le quiero mandar un beso muy fuerte a mi nieta. ¿Cómo se llama? Carlota. Carlota. ¿Cuánto tiempo tiene? Un mesecito. Un mesecito nada más. Ah. Y vamos, recién estrenado de abuelo. Eso sí, eso sí. Eso sí, tendrás ahí el orgullo para arriba. Me siento muy contento. Pues ahora hemos visto que le hemos echado un poco el pimentón. Sí, le hemos echado el pimentón para que sofría un poquitín. Un poquitín. ¿Qué le haría falta ahora? Ahora le echamos el tomate. Tomate frito. También este tomate puede ser de compra o sí, podemos si lo echan natural. Este es tomate preparado, pero lo pueden echar también si tienen tomate natural rallado. También. Ya está, esto se queda. Oye, qué buena pinta está cogiendo ya, sí. Listo, listo. Vamos a echarle el siguiente paso, que sería... El siguiente paso ya tenemos la fideuá. El fideo. También se puede hacer con fideo fino, ¿eh? Hay variedades. Y aquí, hoy hemos dicho que estamos haciendo en esta semana del arroz fideuá, pero ¿qué tipos de arroz también tenéis, por ejemplo? Tenemos todo tipo de arroces. Estamos haciendo arroz de verduras, arroz de la corte, que le llamamos aquí, es arroz de conserva. De conserva. También le he ido por ahí con borrajas y almejas. Tenemos arroz de borraja con almejas, tenemos, o sea, toda la semana, cada día, una clase de arroces. Qué rico. Oye, que es que también hay que decir, Alba, que no hace falta irse al Levante para comerse un buen arroz. Que a 900 metros de altura en Teruel. Pues claro que también podemos encontrar un rico arroz, que mientras él lo va haciendo me decía, Miguel, anda, que me embolaron a mí una vez que le tuve que preparar arroz con bogavante a los valencianos, ¿no? Sí, sí. Y se quedaron maravillados. Tuve que ir allí a Valencia a hacer arroces. Yo decía, ya verás aquí en Valencia con lo bien que saben hacer los arroces. Ya verás lo que me van a decir a mí viniendo de Teruel, ¿no? Y sin embargo, pues tu besito. Saliste airoso, ¿no? Como se dice. Ya lo creo. De por allí. O me lo decían para quedar bien. Cuidado. Bueno, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, que yo te conozco y sé que tú a los fogones, esa experiencia que decíamos antes de tantos años detrás en la cocina, se tiene que notar. Y además es experto en arroces, ¿eh? Que yo sé que ha hecho muchos concursos de arroces y ya decíamos que tiene mano. Bueno, vemos que le hemos echado el caldo de pescado que teníamos ahí preparado. El fumé que teníamos ya preparado. ¿Y qué le faltaría? Pues ahora solo le falta cocer sobre 15 minutos y ya la tenemos preparadita. Y listo. ¿Y para cuántos comensales tenemos? Sí, pues aquí a 4 viene, ¿eh? ¿A 4 bien? A 4 se pone bien. A 4 plato lleno, ¿no? A 4 platos llenos, claro. ¿Y cuántos sois, Bea? Pues yo creo que... ¿O nos ponemos o no nos ponemos? ¿Nosotros cuántos somos? Pues mira, pues somos 4 además. Mira, Antonio con la cámara, luego tenemos a Pedro y Vicente en la unidad móvil y yo 4. Ya tenemos suficiente. Yo como poco que soy mujer, te doy un poquito de mi plato, Miguel. Venga, de acuerdo. ¿Sí? Sí. Pues mientras este se irá cociendo un poquito, nos vamos a ir a la mesa que tenemos. Vente conmigo, Miguel, porque así vemos el resultado final en estos jardines que me encantan. Oye, qué bien. Mira, además le voy a dar una vuelta así a este fideuá del señorito, que se puede comer sin mancharse las manos, Miguel. Pues yo voy a hacer caso de ello y voy a meter la cuchara
Y oye, va por todos vosotros. Ahora invito a todos para que vengan a comerse conmigo. Sí, porque que tienes que saber que todo el equipo de Aragón Abierto ahora mismo, buenísimo. Beatriz, nos caes un poco mal, ¿eh? Disfruta de esa fideuá, gracias. Y como les venimos contando las cofradías aragonesas, ultima los ensayos. Es el caso de los costaleros de la Cofradía Sagrada Eucaristía y como van a ver ya hay muchos nervios. Impresiona esta imagen, ver la iglesia del Perpetuo Socorro en penumbra. Son las 11 de la noche y hoy los costaleros de la Cofradía Sagrada Eucaristía se preparan para salir por las calles de Zaragoza y hacer un ensayo. Lo primero es vestirse. Uno de los momentos más importantes, el momento de hacer el costal, que vosotros llamáis hacer la ropa. Sí. Son formas de decirlo un poco clásicas y es eso, efectivamente es muy importante porque al final es lo que va a acabar reteniendo el peso. Si no está bien liado, bien prieto, se corre el riesgo de que se deshaga y si se deshace pues se queda abajo, el peso ya no cae en su altura, no se puede sujetar y hay que volver a hacerlo a mitad de procesión. Momento de colocártelo, Jorge, y además has estado mirando exactamente dónde tiene la vértebra, donde tienes que colocar. Hasta dónde tiene que llegar. Ahora, al irlo poco a poco bajando. Hay que bajarlo también con cuidado para que no se deshaga y luego comprobaremos que efectivamente ha llegado a su sitio. Luego también lo que hay que ir haciendo es deshaciendo todas estas arrugas, que quede bien liso para que luego no roce el paso, porque lo que realmente hace, vamos a decir, las heridas, las rozaduras son las arrugas que va dejando el costal. 3 personas para poner la faja. Como mínimo, el que es fajado y 2 compañeros, uno que lo ponga recto y otro que estiro con fuerza. Parte importantísima, nos decía. Importantísima, es imprescindible. Un costalero sin una buena fajada no es un costalero, porque en el momento en que... En el momento en que la fuerza empieza a perderse, los riñones hacen el trabajo que no puede hacer la musculatura de la espalda. La iglesia llena de vuestras zapatillas de deporte que usáis para uso diario y ahora zapatillas de esparto. Sí, bueno, pues son las zapatillas tradicionales de llevar los pasos a costal, de tradición sevillana, y bueno, unas zapatillas de esparto normal, con cintas para atar, para que no se salgan durante la procesión y bueno, es un poco también por llevar una uniformidad. Antes de salir, todos se reúnen frente al Cristo y rezan una oración. Entonces llega el momento, la levantá. La primera levantaba pulso aliviado. ¿Oído? Oído. Todos por igual, valientes. Vamos a ver si es verdad. ¡A esta es! Poco a poco, los 2 cocheros a tierra por igual. Tienen que quitar parte de las patas para salir por la puerta de la iglesia. El palo es el testigo exacto de la altura del Cristo. ¡El izquierdo! Ahí. ¡El izquierdo! ¡El derecho no! Salen con la rodilla derecha flexionada. Bueno, pararse. Despacio, ¿eh? Arriba con él. Despacio. Hemos visto uno de los momentos más críticos y difíciles, esa salida de la iglesia. Sí, sin duda alguna, es un momento bastante complicado, el Es un esfuerzo es muy paso grande. lento, un paso largo. Y sobre todo también los giros, tenéis que estar continuamente dando órdenes y dándole los pasos a los costaleros. Sí, claro, el giro procuramos que el paso ande de forma elegante y el giro no se hace de cualquier manera. Procuramos que se haga por el centro de la calle, que el paso luego quede cuadrado. En fin, tiene sus pequeños momentos de estética, ¿no? Y de procurar hacer las cosas bien. Ahora mismo los costaleros están en silencio, concentrados, igual que el día de Jueves Santo, pero con la experiencia que usted tiene, ¿qué es lo que está pasando ahora por su mente y qué pasará el jueves? Bueno, ellos están intentando ahora mismo pensar, recordar, los que ya tienen experiencia, lo que están es recordando lo que ya han vivido otros Jueves Santos y es un poco el anhelo de la espera de lo que van a vivir. Bueno. El sentimiento de unidad es muy fuerte, es un grupo de 30 hombres trabajando por un mismo objetivo. Se tira de amor, se tira de oración, se tira de peticiones, es un derroche de amor, al final de la procesión. Mario, acabas de salir, os vais relevando, eres uno de los más jóvenes, ¿cómo es llevar tanto peso sobre tus hombros? Es llevadero más que nada porque al que llevas arriba es al Señor y entre los relevos se te hacen llevar a las 5 horas del Jueves Santo.
quieras que no son unos 40 o 50 kilos lo que te van cayendo. Esta noche es el último ensayo y después colocarán el Cristo en su paso, que ahora espera orgulloso a sus costaleros dentro de la iglesia. Seguiremos muy pendientes de la Semana Santa aragonesa. Hoy además hemos querido recordar a lo largo de nuestro programa los mejores momentos de estos años de Aragón en Abierto. Les dejamos recordando a algunos de los compañeros que han pasado por este programa y volvemos mañana con más historias. Adiós. Nevadas y frías tardes, impresiona la imagen desde aquí, ¿verdad? Nada, no tengo nada ni para comer. Usted quedaría, supongo, caído ahí en el suelo, ¿no? Pues va bien, ¿eh, José Antonio? Venga, Ariadna, corre, corre, corre. 200 kilómetros por hora. Uf. ¿Por qué todo el mundo pasa por debajo del santo? Depende de lo cerca que estén los tiburones también. Yo no me creo que usted cumpla 101 años. No me lo puedo creer. Nos hemos reunido en Piccadilly Circus para dar un pequeño concierto. Dan ganas hasta de bailar, ¿eh? ¿Que me electrocuta, Susana? Que no. ¿Usted qué vio? ¿Qué le contaron sobre este suceso? Tengo los pies helados, no paro de temblar. Cuesta seguirla hasta donde llega él, ¿eh? Estoy cansada. ¿Podemos bajar las armas un momentito, por favor? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¡Ganar, señor! Hemos vivido ese reencuentro con vosotros. Venga, ahora hay que ordeñar. Uy, sí que pesa, ¿eh? Nos has traicionado y me habéis secuestrado. Si quieres te dejo la faja y sales tú. Pero valiente, como yo. Y prepárate porque aquí nadie se libra. Ahora puedes limpiar el horno sin pisar la